Mm, Si alguien no se muteó todavía, les pido si pueden hacerlo. Si les parece, ya vamos arrancando. Igual siempre después se van sumando algunas personas más que seguimos aceptando, no se preocupen. Como siempre vamos a estar grabando el encuentro, así que después se los compartimos por si se tienen que ir antes. Bueno, muchas gracias por sumarse. Si es la primera vez que se suman, Grow Género y Trabajo les cuenta que somos una organización con la misión de lograr la igualdad de oportunidades laborales para todas las personas. Y bueno, venimos desarrollando estos encuentros que nos gustan mucho, siempre invitamos a diferentes personas y buscamos visibilizar desigualdades en diferentes ámbitos y pensar en conjunto qué se puede hacer para revertirlas. Hoy vamos a estar hablando de salud y de personas trans. Nos acompaña Fede Ciberra, que les cuento un poco de él, así lo conocen. Fede tiene 29 años y vive en San Andrés de Giles. Es enfermero profesional y pelea hace años por el cumplimiento del cupo laboral trans en su ciudad y el acceso a los derechos de las personas trans. Tiene una hermana gemela que también es enfermera y que lo acompaña en todos sus cambios, sin prejuicios. Muchas gracias, Fede, por acompañarnos hoy. Nos parecía clave invitarlo porque puede hablar desde el sector de la salud, desde los dos lados, tanto por ser profesional del sector como también por ser paciente, así que bueno, esta fue la razón por lo que lo invitamos hoy, y también estamos, como siempre, con Georgina Astico, que es la directora y cofundadora de Grow. Todas las preguntas que quieran hacer, todo lo que quieran comentar, pueden ir dejándolo por el chat y lo vamos a ir leyendo, y creo que no me olvido nada más. Geo, cuando quieras. No, dale, perfecto. Está ahí tratando de admitir a los que se van sumando. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Fede, por estar acá con nosotros. Bueno, y en realidad empezar como también la pregunta, como decía Tali, lo interesante de la charla de hoy, aparte de hablar sobre salud y género, tiene que ver desde tus dos puntos de vista, ¿no? Como trabajador de la salud y también en función de, bueno, de cómo fue en función de tu identidad de género, de ser varón trans. No sacaba un poquito las pasas, esas cositas. Hoy para que acá desactivamos un audio. Ahí está. Y también desde tu propia experiencia personal, bueno, cómo lo viviste, en un pueblo también, es decir, cómo fue esa experiencia para vos. Ahí ya te doy la palabra, está ahí mirando a alguien más que se estaba sumando. Así que empezá a contar desde donde te sientas cómodo. Bueno, primero, gracias por la invitación y hola a todas, todos, todes, les que llegaron acá a ver un poquito la charla. Eso es súper importante, que las personas trans tengamos voz, que nos den voz, y que también haya gente que se interese en escucharnos, porque si no, esto sería como hablar a una pared. Entonces, que las personas trans de a poquito vayamos ocupando estos espacios de habla, de escucha, es súper importante. Bueno, hablar un poquito de que soy enfermero profesional. Tuve la suerte de que pude estudiar, no todas las personas trans tenemos esa suerte de poder estudiar, de poder hacer una carrera. Nací en una familia de clase media, con una hermana gemela, donde siempre se nos eh, eh, exigió que estudiemos. Entonces estudiamos en una escuela privada. Entonces, en las escuelas privadas, como antes, yo tengo 29 años, a estudiar, se te trataba de guiar. Después, por cosas de la vida y demás, lo que quise estudiar no lo pude realizar. Entonces dije, voy a hacer una carrera rápida, algo que me dé laburo, porque necesito laburar ya. Y bueno, me metí de enfermero y realmente no la cambiaría. Es mi profesión, es mi vocación. Lo pude descubrir a medida que fui estudiando, practicando, y hoy en día no lo cambio por nada, más allá de todas las experiencias desagradables que viví, pero no con mis pacientes, sino con los entornos, ¿no?, de trabajo. Eso es lo más difícil. Yo me recibí de auxiliar a los 19 años, re jovencito, entonces empecé a trabajar en una emergencia que era privada, y bueno, ahí se me trataba en femenino, cuando yo ya me autopercibía como Federico. Los ambos de trabajo que me daban eran los de mujeres, entonces yo realmente me sentía muy incómodo cuando tenía que ir a trabajar.
Entonces, si vos te sentís incómodo cuando vas a trabajar, vas a ir a trabajar sin ganas, vas a ir a trabajar ya mal predispuesto, no con los pacientes, sino con el entorno, ¿no? Porque ya la respuesta de ellos es tratarte de mujer, o, por ejemplo, había acciones que yo sentía que era capaz de hacerlas, pero como me veían como una mujer, no me las dejaban hacer, como el levantar a un paciente, o el manejar la ambulancia, que eran cosas que yo sentía que podía y que quería hacer, pero en 2010, cuando yo tenía 19 años, la ley de identidad de género todavía no estaba vigente, entonces mi DNI no decía el nombre que yo me autopercibía. Entonces era muy difícil que se entienda, y más en un pueblo como es este, que tenemos 20.000 habitantes, que se entienda que yo quería llamarme, o yo sentía llamarme Federico. Entonces sentía mucha vergüenza. Yo sentí mucho tiempo vergüenza de mí, cuando en realidad hoy en día estoy orgulloso, pero eso lo generaba, ¿no? Ese espacio de trabajo, porque venía un paciente y te preguntaba tu nombre y yo decía, ¿qué digo? Porque yo no quiero decir el nombre que figura en mi DNI o en mi título, ¿no? Después, cuando surge la ley de identidad de género, que yo hago mi cambio en el DNI, yo ahí como que empecé a sentir más seguridad de mí mismo, y entonces ya me plantaba de otra manera en el trabajo, ¿no? Convengamos también que yo sentí más seguridad cuando empecé mi tratamiento hormonal, cuando empecé a ver cambios físicos que me daban una imagen, que el espejo me daba una imagen que yo sentía propia y más cómoda, ¿no? Porque cuando estamos previos a hormonizarnos, nuestras facciones, por ejemplo, mis facciones eran muy femeninas, entonces me costaba mucho pararme y decir, no, soy Federico, cuando mi cuerpo mostraba otra cosa, ¿no? Entonces era como muy difícil ir a pedir trabajo, eh, o que en el trabajo te llamen de la manera que vos querés que te llamen. Entonces, eh, en Giles yo tampoco tenía idea de cómo podía comenzar mi tratamiento hormonal, que recién lo pude empezar a hacer cuando yo tenía 24 años. O sea, hace muy poco pude empezar mi tratamiento hormonal, porque acá no había información de ningún tipo. O sea, todo era muy tabú, las personas trans no existíamos, o si existíamos éramos los trabas del pueblo, entonces no éramos tratados con la seriedad y el respeto con el que tenemos que ser tratados, ¿no? Yo recién tengo mi empleo formal, mi primer empleo formal, en 2015, cuando entro a trabajar en el hospital municipal de acá de Giles, pero después de años de insistir, porque mi hermana, que es gemela mía y también es enfermera, apenas se recibió, que se recibió conmigo, pudo entrar a trabajar en el hospital, apenas dejó el currículum. Fue al toque. En Justo te iba cambio a yo, preguntar eso. Sí, claro, porque vos habías contado, ¿no? Que ella es enfermera también. Entonces, sí, es decir, eso es súper interesante, ¿no? Porque ustedes dos, aparte como gemelos, habiendo hecho como los mismos estudios, bueno, ¿cómo fue? Ustedes pudieron comparar esa diferencia entre uno y el otro, ¿no? exactamente. Entonces ella fue, lleva el currículum, a la semana empieza a trabajar y yo llevo el currículum y nada, era silencio, 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 al punto de que tuve que meterme de remisero a trabajar porque ya no, en la emergencia que trabajaba se me trataba muy mal, me pagaban muy poco, hasta me pagaban con ropa de feria americana, literal. O sea, me daban una bolsa de ropa usada y me decían, esto es lo que ganaste esta semana, y mis demás compañeros cis hombres ganaban bien. Entonces, ¿por qué había tanta diferencia entre una paga y la otra? ¿No? Era muy vergonzoso para mí. Realmente yo no volvería nunca más a trabajar en ese lugar. Hasta un día me enfermé de neumonía y estuve 3 días en cama, obviamente, y cuando llegué me dijeron, no, andate, no te necesitamos más, eh, porque no viniste a trabajar cuando estaba de licencia médica, pero al estar en negro y estar totalmente precarizado, hacían conmigo lo que querían. Entonces, cuando yo pongo un abogado, porque eso fue un despido totalmente injusto y discriminatorio al frente de todo el mundo, de los pacientes, en una sala de espera, como un perro me echaron, eh, pongo un abogado y claro, les generó un poquito de miedo, no sé, y a los 2 meses me reincorporaron, prometiéndome volver a ponerme en blanco y demás, pero nunca nada. Entonces yo dije, acá no voy a avanzar,
tengo una profesión, no me siento cómodo, siento que doy para más, porque yo sabía que daba para más. Entonces dije, bueno, me meto de remisero y el día que pueda entrar al hospital podré ejercer mi profesión. Estuve 6 meses arriba del remis y lloraba. Lloraba porque, perdón, a veces me emociona, pero decía, ¿por qué no puedo ejercer algo que yo sé que soy capaz? Pero el mismo entorno te genera eso, ¿no? Frustrarte y sentir que no valés. Y bueno, estuve 6 meses arriba de ese remis y justo era año electoral, entonces dije, voy a jugar mi última carta. Me fui a la municipalidad y les dije, a ver, ¿por qué no puedo trabajar? ¿Por qué nunca me tomaron? ¿Por qué no me prueban? Tómenme gratis, le trabajo 2 meses y ven cómo trabajo. Si les gusta, me quedo. Y me dijeron, no, no hay lugar, no hay lugar. Y yo sabía que iban a entrar otras personas, o sea, vacantes había. Entonces le dije, bueno, entonces me están discriminando porque no hay otra explicación. Si ven, hace años que vengo buscando trabajo y ustedes siempre me dicen que no hay vacantes y siempre entra alguien diferente. Y ahí cuando les dije eso, a los 2 días me llaman por teléfono y pude entrar después de tanto tiempo, ¿no? Al hospital a trabajar, que para mí fue la mejor experiencia de mi vida, porque ahí pude crecer mucho profesionalmente, ¿no? Y también logré que en Giles se me vea no como el chico chica, porque se me decía así, sino como el enfermero, ¿no? La gente me tomó mucho aprecio, demostré que era muy capaz, funcioné en todas las áreas o sea, muy bien, nunca tuve queja, los médicos, excelente el trato conmigo y yo con ellos, y es más, cuando había casos complicados me llamaban a mí para poner una vía, siempre laburé muy bien, pero claro, había compañeras que no aceptaban esto, ¿no? No podían entender como un pendejo, perdón, la palabra, o pendeja, que recién llega y que encima no entendemos qué es, haya escalado tan rápido, ¿no? En el trabajo, porque ya me habían pasado al servicio de terapia intensiva y es difícil entrar, pero todo era por cómo yo laburaba, por cómo yo era con los pacientes, cómo era mi trato con los médicos. Entonces una enfermera un día en un pasillo me agarró y me dijo, vos te vas a ir, así. Y yo no le creí, no creí que la gente pueda ser tan mala, y a la semana de esta amenaza me llaman a dirección, nunca había entrado a a la dirección del hospital, después de 3 años entro a esa dirección, y me dicen, te tenés que ir del hospital, acá no podés estar. Y yo le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué si yo no hice nada? No, no podés estar, no podés. Nunca me dieron respuestas. Me mandaron a una salita en el medio del campo, a muchos kilómetros de acá, me ofrecían una movilidad para ir y venir, nunca me la dieron. Puse un autito que yo tenía, que era un 147, el primer auto que pude comprar con mi hermana, que claro, entre tanto barro, campo, el auto me duró 2 semanas y se me fundió, no tenía plata para arreglarlo, me volví a veces a pie, lleno de barro, caminando hasta otra ciudad vecina, haciendo dedo para que me traigan, y era una tras otra para que yo renuncie. No me querían echar, no les convenía echarme, pero me las hicieron, yo no renuncié, aguanté, hasta que me despidieron ellos, porque yo estuve 3 años bajo un contrato medio trucho, no sé, porque también eso, las personas trans estamos totalmente precarizadas en el ámbito laboral. Yo después de 3 años de trabajo ya tendría que haber estado en planta permanente, no fue así. Entonces un día llego a mi casa y estaba el papel donde decía que yo ya no necesitaban de mí en el hospital y que me tenía que ir. Así que yo en 2018, me quedé desempleado de nuevo, otra vez volver a empezar. eh, Se juntaron firmas en todo Giles para que yo vuelva a trabajar, muchas. Todo el hospital juntó firmas para mi reincorporación. Salí en la radio, salí en los diarios de Giles, todo el tiempo eran entrevistas. Se hicieron pasacalles para que me reincorporen, donde ahí se empezó a hablar en Giles del cupo laboral trans. ¿Sí? Un grupo de chicas feministas hacen esos pasacalles y ahí ponen por primera vez la palabra cupo laboral trans en Giles. Obviamente al municipio esto le generó mucha bronca, que ese intendente es el que sigue estando ahora,
Entonces yo nunca más pude volver al hospital, porque eso generó mucho enojo, ¿no? Porque estuvieron muy expuestos. Pero a pesar de las firmas del Consejo Deliberantes que me citó y hasta pidieron ellos con una carta exigiendo mi reincorporación y de toda esta movida que duró 6 meses, fue muy intenso, nunca pude volver a trabajar al hospital. Pero mi relación con todo el hospital, con los profesionales, con la jefa de enfermeras, con la dirección, es excelente, es excelente. El problema fue que por una compañera que tenía contactos políticos, me fui, me sacaron. Ahora, Sí, te interrumpo un segundo, pero también leyendo un comentario ahí de Agostina, cuando vos estabas como contando todo lo que te fue pasando en la primera experiencia con la emergencia y después con el tema este del hospital, ¿no? Es decir, son todos como estos que dice Agostina, como ejemplos de esa violencia institucional, ¿no? Hay una violencia exacto. que desde la institución se hace hacia, bueno, en este caso hacia tu persona por ser trans. Y en este sentido también en tu relato te quería preguntar, vos empezaste también a participar de estas, como más activamente de los derechos de las personas trans cuando te empieza a suceder todo esto, como en qué momento vos Claro, activamente también te sumás a esto, es decir, mira, activamente, más allá de lo tuyo individual, ¿no? sí, yo laburando en el hospital atiendo por primera vez a una chica trans que caía constantemente con intentos de suicidios, de acá de Giles. Sufrió mucho porque, claro, yo era muy nuevito, jovencito, entonces ella caía internada y la trataban de Jorge, y ella se llamaba Jorgelina. O ella pedía, por ejemplo, la chata y me hacían llevarle el papagayo. O sea, constantemente, ¿no? Una violencia que yo veía, pero que no me daba, o sea, yo no entiendo cómo, yo teniendo la cabeza que tengo ahora, cómo en ese momento no hice nada. Yo lloraba, o sea, la pasaba mal por Jorgelina, pero no hacía nada, ¿no? Yo veía todo eso, me molestaba, pero no lo podía, no tenía la fuerza tal vez o la madurez para enfrentar esa situación, ¿no? Entonces, bueno, Jorgelina termina suicidándose a pocos días de que pasó eso en la puerta de su casa. Yo ahí empecé a hacer un clic, ¿no? Empecé a decir, "Oh, esto es grave, por culpa de esto, ¿no? De esta exclusión, de esta violencia constante hacia nosotros, Jorgelina se mató, o sea, no va a volver más y por el simple hecho de sentirse Jorgelina, de ser una mujer trans. Y cuando a mí me despiden, ahí fue cuando hice el clic mayor porque dije, nos puede tocar a cualquiera de nosotros, yo no estuve exento de esto y ahí fue cuando empecé, que tomé la fuerza, estuve depresivo mucho tiempo, obviamente, pero dije, no me puedo quedar callado, no me voy a quedar callado. Entonces subo un video a mi Facebook, a las redes, llorando un poquito y contando mi situación. Pero llorando porque realmente me había quedado sin laburo, era Navidad, no tenía guita para el año nuevo, no tenía nada y estaba desesperado. Entonces subo el video y al otro día cuando me levanto tenía 20.000 reproducciones. Era como, ¡pum! Exploté una bomba y también me Dale, tenía que dale, hacer cargo de eso. dale, ahí ya la llamo. Bueno, entonces ahí cuando empieza esta lucha, ahí bueno, me planté en las radios de Giles, en todas las radios de Giles, salí en todos los diarios de Giles y empecé a visibilizar esto, ¿no? Que hay una ley, que hay que cumplirla, que yo tampoco la conocía mucho, y en 2018, a partir de un proyecto que se presenta, se aprueba acá la ordenanza del cupo laboral trans. Es decir, que ya tenemos un precedente donde tenemos una ley de la que agarrarnos, de la que este municipio está adherido y no hace nada. Porque habiendo una ley de cupo laboral, ¿qué pasa? El municipio después decía, no, el problema es que como lo echaron, quiere que se haga la ordenanza para que lo volvamos a tomar. Y en realidad, yo lo que quiero es que todas las personas trans de Giles trabajemos en un lugar digno, en blanco, porque hay una ley que nos protege, nos ampara y nos dice, vos sos capaz y vos podés laburar como cualquier persona cis. Nada más. Si yo, a partir de esta ordenanza, no logro entrar al hospital, no me importa, porque yo hoy en día tengo trabajo. O sea, me pude reinventar, agarré, me compré una motito en cuotas, salí a hacer domicilio en todo Giles. Hoy en día mi laburo es enfermero de domicilio, laburo también para una emergencia, que no es la de antes, por suerte, donde tengo un trato excelente con la dueña, donde soy
Fede, mirá, pasa esto, hacete cargo, confiamos en vos. Acá en Giles soy súper reconocido como enfermero y soy visto como muy buen enfermero. Entonces yo no necesito del hospital o de la municipalidad de Giles para ser un buen enfermero. Antes creía que sí, necesitaba pertenecer a algún lugar, que alguien me abra las puertas de algún lugar para yo sentirme que valía. Y en realidad no, yo valgo porque salgo a la calle todos los días, porque laburo, porque me reinventé, porque seguí estudiando, porque me perfeccioné, por eso valgo, no por la municipalidad o por el intendente de Giles. Pero hay muchas personas, todas las personas trans de Giles, están sin laburo, sin laburo. Tenemos una compañera trans que entró a trabajar en noviembre del año pasado a partir de este cupo, después de insistir, de visibilizar en las redes, porque yo no me callo y comento y expreso todo lo que pienso y lo que veo. Entonces entra a trabajar y duró un mes trabajando en el geriátrico de acá. ¿Por qué? Porque constantemente no tuvo un acompañamiento de ningún tipo. Entonces una persona que toda la vida laburó en la ruta, donde no sabe lo que es estar en una institución, donde no conoce a nadie, donde está aprendiendo todos los días un poco, y no hay un acompañamiento, y tenés compañeras que te preguntan qué tenés entre tus piernas, obviamente que no va a durar nadie en ese lugar, ¿no? Entonces la compañera duró un mes. Pedimos que se la pase a otro sector donde ella se sienta más cómoda. No, no, este es el lugar que ofrecemos. Si no puede estar ahí es porque ella no funciona. No, siempre es la culpa nuestra. Siempre la culpa es de nosotros, ¿no? Somos conflictivos, no duramos en ningún lado, se nos da el lugar y no lo valoramos, somos unos desagradecidos. Entonces, esta compañera hoy en día se quedó sin trabajo, tuvo que volver a la prostitución, ¿no? Entonces falta mucho, eh, falta Ahí generar, sí, tomo un par de puntos de lo que venís diciendo, porque no, es como que todo lo que decís es súper interesante porque es lo que hablamos en teoría, verlo en realidad, ¿no? Que por eso también nos parecía tan interesante como escucharte a vos en esta experiencia y todos los que estamos acá, ¿no? Pero por un lado esto que vos decís de la búsqueda de legitimidad, en dónde buscamos legitimidad en función de quiénes somos, que creo que todos los que estamos acá nos podemos sentir representados cuando vos decís, bueno, yo esperaba que, bueno, en tu caso fue el hospital porque sos un enfermero, pero en cada uno de nosotros, ¿qué es lo que buscamos que nos legitime? Y qué duro que es cuando esa institución que vos buscás que te legitime tu saber, nada, es decir, no lo hace, pero no es que no lo hace, como decías vos, por tus conocimientos, sino lo hace por vos, por una cuestión que es muy identitaria, ¿no? Entonces, esa ya es una barrera. Después está esta otra barrera que vos ahí también trabajas, bueno, lo fuiste contando en todo tu relato, de cómo, bueno, en esta búsqueda de hacerte, de que vos en este caso fueras a renunciar, decís, definitivamente la única opción a veces que queda es, bueno, o te reinventás como pudiste vos, o vas a la calle como le pasó a esta compañera que estabas como contando, ¿no? Es decir, y ahí el sostén, vos nombraste al principio también a tu hermana, ¿no? El sostén familiar, digo, vos por ahí, eso también lo puedes, es decir, tuviste ese sostén que te ayudó y que acompañó para poder buscar otra salida y hay otros que no, ¿no? Qué duro. Y esta ceguera institucional, ¿no? Básicamente, no estamos hablando de números, ese porcentaje, ese cupo habla de personas, ¿no? Y lo que eso significa. Exacto. Además, hoy en día yo trato de ser el sostén de esos compañeros que no tienen tal vez a una Melina, que es mi hermana, en su vida, porque yo por suerte cuento con ella y ella siempre me decía, vos valés un montón y no, que el hospital la chupe, perdón la palabra, pero ella como que me generaba eso, ¿no? Pues yo decía, no, no valgo nada, no ves que no me quieren ahí adentro, y ella, pero no necesitas de ese lugar de mierda para trabajar, ¿verdad? Entonces yo tuve a alguien que me abra los ojos, ¿no? Porque si yo me hubiera quedado así todo chiquitito que no valía, no sé dónde estaría hoy. Y no sé si estaría tampoco, porque esas ideas, cuando todo está tan negro y tan mal, vienen a la cabeza. Y después, hoy en día, bueno, a partir de todo esto, yo empecé a ser visto como un referente de la comunidad trans y de la comunidad diversa en sí. Entonces me puse al hombro a muchas compañeras y compañeros que están atravesando diferentes situaciones, y también soy el enfermero de la comunidad trans, ¿no? Porque ir al hospital para ellos es un problema, ir a una salita para ellos es un problema, porque todavía no contamos acá con docentes, con médicos o profesionales de la salud que
diga, che, vamos a darle una mano, ¿cómo te llamás? ¿Cómo te autopercibís? No el Rubén, ¿viste? Porque hay compañeras que tal vez no se cambiaron, Rubén, ¿viste? Con ese tono, ¿no? De que no sos nadie, de que me estoy burlando, porque realmente Giles todavía es muy burlón, más que con las personas trans, muy, muy cruel, con las mujeres trans. Entonces, tenemos casos de compañeras trans que, debido a la prostitución, han tenido casos de ITS, de infecciones de transmisión sexual, y no quieren ir al hospital, y vienen a mi casa. Entonces, bueno, vamos a conseguir la penicilina, vamos a poner la penicilina, tengo una amiga que tiene un laboratorio, vamos a hacer análisis de sangre, vemos cómo está, bueno, hay que repetir otra, algún amigo conocido médico le mando, arreglamos. Entonces, todavía estamos como abajo, de abajo, de abajo, de abajo, de abajo, ¿no? Estamos muy escondidos, porque ir a un lugar como un hospital que cualquiera de nosotros puede ir cuando le duele algo y que una persona no pueda hacer eso, que es, o sea, es el mínimo derecho que tenemos y no lo puede hacer porque no se siente cómoda o porque no la escuchan o porque se le cagan de risa, como pasó con Jorgelina, que terminó, ¿no? Terminando con su vida. Falta mucho, falta mucho. Entonces, es necesario que personas trans funcionemos en esos lugares también, porque si hay un Fede en el hospital y va un Fede a atenderse, eh, creo que generamos, ¿no? En nuestros compañeros esos conocimientos, esa empatía, pero no hay, lamentablemente, si no hay ganas por parte de las autoridades que manejan todo eso, que acá son personas muy conservadoras, mayormente hombres, cis, heterosexuales, que pertenecen a esa estructura patriarcal, no van a cambiar las cosas, porque se han presentado un montón de proyectos, y más cuando van con mi nombre esos proyectos, más rebotan, porque claro, yo soy el que generó tanto quilombo en 2018 en San Andrés de Giles, ¿no? Entonces, hasta que las políticas no cambien, las cabezas políticas no cambien, ¿no? No estamos hablando de caprichos, estamos hablando de derechos. Yo no voy con encaprichado, yo voy exigiendo los derechos de mis compañeros y los míos también, obvio, porque hay leyes que nos protegen, hoy en día es así. Entonces, eh, tienen que Ahí es cambiar muchas cuando, cosas. tal cual, esto que traes ahí tiene que ver cuando estamos hablando de privilegios, ¿no? Entonces, algo que sería un derecho como el acceso a la salud, que digo, Exacto. todos tenemos derecho a ir a cualquier hospital, en este caso, se termina convirtiendo en privilegio en aquellos que sí lo pueden usar y que lo damos por sentado que el sistema está, ¿no? Porque, como decías vos, primero está el problema del acceso, es decir, no van porque no se sienten cómodos, no van porque no se sienten identificados. Después está este otro problema que tiene que ver con que ahí ya te hago, es decir, yo lo pongo como una afirmación, vos ahora me dirás, este desconocimiento también que se tiene desde la salud y la medicina a los cuerpos trans. Entonces, ¿qué pasa? Es decir, bueno, esto de lo que pedía Jorgelina y lo que pasaba, ¿no? Ese fue un poco un ejemplo, pero ¿cuántos más ejemplos hay de la salud que no está preparada para, o que no se tiene los conocimientos para atender de manera correcta a las personas trans? Ahí Pero justo, hay leyes, vale, ahora sí. hay capacitaciones, o sea, está en cada médico, médica, enfermera, enfermere, querer capacitarse también, ¿no? Pero siempre piensan que los pacientes son personas cis heterosexuales, ¿no? Principalmente acá. Y hay una diversidad de cuerpos, de personas, de orientaciones. Entonces, em, antes, por ejemplo, cuando estaba Jorgelina viva, no había capacitaciones. En 2015 era todo peor, o sea, hace 6 años atrás. Hoy en día hay muchas capacitaciones. Es más, si no quiero errarle, pero está la ley Micaela, donde se puede capacitar. Es más, acá se intentó capacitar y tenemos un área de género que acá en realidad es una cortina de humo. Entonces también se habló en el área de género, capaciten en el hospital, capaciten en las salitas, por favor. Sí, sí, la hicimos, pero vas al hospital y la atención, a ver, yo voy y me atiendo y como mi hermana labura en el hospital, es distinto el trato y además porque ahí me conocen, me quieren todos y es, sí, Fede, vení, pasá, pero no es lo mismo cuando va eh, otra compañera u otro compañero, ¿me entendés?
Sí, Entonces ahí es necesario capacitar, porque nosotros tenemos que ser atendidos de una manera digna, sin necesidad de que nos conozcan o de que seamos profesionales. Yo no tengo por qué, porque sea profesional de la salud, sí, vení, te atendemos. No, yo quiero que me atienda a mí y así de igual a mis demás compañeros y compañeras. sí. Em, Te leo un par de comentarios, Fede. sí, sí. Uno es de Ale que dice que justamente va en esta línea que vos estabas planteando recién, ¿no? Dice, al no haber un acompañamiento institucional a las leyes, queda todo en manos de la voluntad de las personas que intervienen. Como vos decías, es decir, se capacitan aquellos que quieren capacitarse. Y ahí Ale dice, de ahí la necesidad de sensibilizar y capacitar al personal antes de ingreso de las personas trans. Antes, claro, que es un poco esto que veníamos hablando. Después hay una pregunta de María Laura, que yo te la leo como está, así que María Laura, si no entendemos la pregunta, o si hay ahora cuando se la lea Fede, cualquier cosa explicarnos un poco mejor, ¿no? Pero me parece que está bueno porque para eso está el espacio. Dice, en base a esto que contás, ¿no? Vos, cuando estabas contando sobre tu experiencia en relación al ejercicio de la salud. Dice, te pregunto desde la ignorancia, ¿qué pasa en relación al sistema médico y al resto de los pacientes cuando un varón trans debe estar en una sala, ahí lo leo, en una sala con hombres, o una mujer trans en una sala con mujeres? Claro, como si a Jorgelina, por ejemplo, ella dice, la obligaban a estar en una sala con hombres, o no, o esto estaba, por lo menos ese cuidado se tenía en No, cuenta. no, iba a sala con hombres. Es más, cuando yo hace años caí por una internación, porque yo me fajaba, entonces me generó una mastitis. Esto fue antes de hormonizarme, ¿no? Y yo me fajaba, entonces me generó unos dolores terribles y tuve que estar internado porque tenía fiebre y demás. Me ponen una pieza solo y ponele a las 2 de la mañana me meten a una mujer al lado, ¿no? O sea, yo ahí mi DNI ya decía Federico, entonces, claro, yo me despierto, va a poner a la mujer, se van, y yo digo, no entienden, no entienden. Entonces, ponele a la hora, aparece la enfermera, yo todavía no trabajaba, fue antes de entrar a trabajar ahí, y me dice, perdóname, no me di cuenta y sacó a la paciente. No, me sacó a mí y me puso una pieza solo. Entonces, estuvo bueno que me haya dicho, perdóname, no me di cuenta, porque ahí te das cuenta que fue por ignorancia, en realidad, porque es verdad, a veces por desconocimiento se hacen cosas que después caes y decís, bueno, me hago cargo de mi error y lo modifico, ¿no? Pero, por ejemplo, hace poco una compañera se intentó suicidar acá, por suerte se rompió la viga donde se colgó, quedó internada y la pusieron en la peor habitación, en la peor habitación, sin luz, así estaba, ¿entendés? Después tuvimos una compañera hace 2 años que cayó por una neumonía muy grave, porque encima tiene HIV, entonces todo es peor cuando hay HIV y hay una infección, y la pusieron en una pieza de salud mental, ¿sí? Cuando estaba por una neumonía. ¿Qué tiene que ver, no? La neumonía con una enfermedad mental. Entonces, ahí te das cuenta que son intenciones, son malas intenciones, porque si va una persona así con una neumonía, se la pone en el área de clínica y ya está, no hay mucha vuelta. Entonces eso generó una pelea porque yo fui y dije, no, ¿por qué está acá si puede estar allá? En las piezas de salud mental no tienen tele, ella tenía que estar como 20, 30 días en tratamiento, sin una tele, imagínate pensando, ¿no? Le habían dicho que era muy grave lo que tenía, o sea, qué mejor que tener una tele para despejarse, como cualquier persona cuando se interna, y se genera esto, ¿no? Todo el tiempo. Entonces, yo creo que habiendo más capacitaciones, a través de la ley Micaela que puso una chica que lo llegué a leer, eh, se podrían lograr muchas cosas buenas, ¿no? En las instituciones de salud, más cuando uno tiene que permanecer internado muchos días. Es incómodo. Yo creo que está en cada persona trans sentirse cómodo con quien lo ponen al lado. Eh, a veces lo ideal es, por ejemplo, acá las habitaciones no son de muchas personas, porque como es una ciudad chica, las habitaciones son de como máximo 2 personas. Qué sé yo, para mí lo ideal sería que yo, por ejemplo, me siento cómodo solo, porque no me siento cómodo ni con una mujer ni con un hombre cis, porque si vos ponele tenés que ir al baño y estás sin remera y pues, es como incómodo, ¿no? En mi caso.
Yo creo que depende de cada compañero y compañera con quién se sienten cómodos, pero por ley, una mujer trans tiene que ir con mujeres cis o trans. No, no hay mucha ciencia Mucha con eso. vuelta. Claro, Acá te leo otros comentarios. Uno era, bueno, justamente Aldana, que decía que ella está estudiando psicología en la Universidad me imagino que es de La Plata, y que sí se aplica la ley Micaela. Después hay un comentario de Ian, te lo leo. Él dice, bueno, te agradece por lo expuesto, y la pregunta que te hace es esto: si considerás que los profesionales trans en el ámbito sanitario asegura que desde ya una atención más empática y libre de violencia. ¿Y por qué? Y después sigue el comentario, porque lo que dice que se conocen como discursos, bueno, a ver, es una percepción, ¿no? Lo leo como una percepción. Dice, muy mujeriles por parte de mujeres trans profesionales de salud, e incluso cierta tendencia al rechazo o maltrato hacia masculinidades trans. A Italy le responde que son discursos muy mujeriles, y Ian contesta, sostener discursos herederos del sexismo, del tipo masculinidad frágil o mujeres disidencias. claro, Esto a ver, preguntas de tu experiencia, ¿no? claro, Obviamente. yo creo, a ver, cuando nosotros tenemos como una estructura muy binaria, nos meten en la cabeza, entonces yo, cuando pasé a ser hombre trans, ¿no? Ya hormonizado y con mi nombre, intenté copiar cosas de los hombres cis, ¿no? Porque si no, la sociedad no me iba a ver como un hombre, ¿no? Entonces yo quería como repetir esas cosas y que en realidad nunca me sentí cómodo con eso. Entonces empecé a desarrollar mi masculinidad como yo la sentía, sin tratar de encajar en ningún lado. Pasa con muchas compañeras o compañeros que les pasa lo mismo. Intentan imitar cosas de este binarismo para sentir que pertenecen o para sentir aceptación de parte de las mujeres cis o de los hombres cis. Yo no sé si estoy respondiendo claramente la pregunta esa, ¿no? Pero yo creo que viendo a mujeres y a hombres trans o diversidades, porque hay personas no binarias y demás, en ámbitos de la salud laburando, va a ir generando como una apertura de mente, ¿no? Porque si yo me ha pasado que estaba laburando con una enfermera que era refacha y después se empezó a medir con lo que decía y se empezó a medir cuando atendía pacientes que no eran heterosis, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba yo al lado, o porque a través de mí pudo conocer más el mundo de la diversidad. Entonces, habiendo personas trans en distintos lugares, en un banco, en una oficina, en lugares donde no se nos ve, vamos a generar una apertura de ideas, ¿no? Mucho más ricas, y que en un futuro, que una persona trans se vaya a atender, no va a ser, oh, mirá, vino, porque acá también pasaba, uy, una travesti, viste, que cayó una chica internada, mirá, en tal lugar hay una travesti internada, ¿no? Porque es muy de pueblo también, y más de hace, ponerle 10 años atrás. Eh, Ahora yo creo que... No sé si están de pueblo, porque nos pasa a nosotros de estar trabajando ahora con una empresa, bueno, no es en Argentina, pero en otro lugar donde están contratando una persona, pero en una capital de un país, donde están contratando una persona no binaria, y cuando consultamos a toda la empresa, al grupo de los líderes, quién conocía o tenía dentro de su círculo una persona no binaria, ninguno lo tenía, ni una persona no binaria, ni una travesti, ni una persona trans. Entonces, esto que vos estás diciendo, digo, ya la sola presencia de esas personas en estos ámbitos hace que la gente también, como decís vos, se genere otras preguntas, ¿no? Y empiezan a Exacto, generar otros vínculos. exacto. Digo, pasa en las grandes ciudades, donde uno, porque estén más presentes, no significa que todo el mundo accede y los conozca. Exacto. Y ahí sí leí que eso lo escucho mucho, que dicen, hay que apuntar a que somos personas trabajando, sin necesidad de las etiquetas. Sí, a mí me encantaría no tener que salir a decir, hola, soy un enfermero trans. No, me encantaría no tener que aclarar mi identidad o mi orientación sexual. Pero hoy en día mi identidad y mi profesión visibiliza que un hombre trans puede ejercer tranquilamente la enfermería y ser un profesional y ser excelente. Y ojalá en un futuro no tengamos que decir, wow, mirá, una mujer trans abogada, ¿no? Simplemente es una mujer abogada o una persona abogada de lo que quiera hacer. Pero hoy en día, que una identidad trans esté trabajando en un lugar donde antes no se le abrían las puertas, es para visibilizar.
es para exponer, porque puede ejemplificar que otras personas puedan entrar a laburar, porque yo conozco un montón de compañeras que quieren ser enfermeras y como no tienen ni el primario terminado, no lo pueden hacer, o porque tienen miedo de hacer la carrera y no tener laburo. Entonces, el que se empiecen a ver personas trans en distintos lugares trabajando, también genera que esas personas trans que estuvieron siempre ocultas, con miedo, digan, si él pudo, yo puedo. Eso es lo que siempre digo. Yo quiero mostrarles que si yo puedo, ¿por qué no puede cualquiera de mis compañeros? Eso es lo más importante. Sí, es como ampliar ese mundo. Hay otro comentario de Ian, a ver, lo leo a ver si lo entiendo porque no lo terminé, y te leo después también de Agostina. Dice Ian, claro, es decir, ubicarías atributos como la empatía y el buen trato en la identidad trans y no en la adhesión a discursos y prácticas específicas que abogan por la deconstrucción del cisexismo. Y después Agostina dice, travesti no es una mala palabra, es una identidad. La ley de identidad de género, la ley de cupo laboral travesti trans fue impulsada por travestis, totalmente. Pero tiene que ver como con esto. ¿Cómo? Creo que, es decir, justamente vos lo que estás planteando es cómo se usa como una mala palabra algo que termina siendo algo que es una identidad. Es una identidad. Acá no se usa, acá se usa la palabra travesti de manera despectiva. Es como un insulto. Entonces, vos sos a mí me llegaron a decir una vez, ¿vos sos macho o hembra? O sea, se usan mucho, ¿no? Estas palabras como para intentar dañarte o para... Sí, es para intentar dañar, porque si no, no le busco, no tiene otra explicación. Acá el decir sos un travesti lo usan como algo muy despectivo. Y mis compañeras dicen, yo estoy orgullosa de ser travesti, y está perfecto, porque son identidades. Pero nosotros lo sabemos a eso. El resto de la sociedad no lo ve como eso todavía. Entonces, visibilizar a una travesti trabajando es lo más. Totalmente. Está totalmente. Escúchame, vos ya estuviste contando sobre como vos dijiste, sobre tu reinvención, ¿no? Y en este sentido, sé también que estuvieron hablando como de esto de los consultorios amigables. Entonces ahí queríamos que nos cuentes un poco más justamente de qué se tratan estos consultorios amigables, porque me parece como súper interesante también el concepto como desde la práctica de la salud. Bien, los consultorios amigables son consultorios que funcionan en centros, en SIC, en los famosos SIC, que son los Centros Integrales Comunitarios, si no me equivoco. Tengo muchas ideas en la cabeza, donde hay ahí médicos, enfermeros, asistentes sociales, abogados, demás, que trabajan para la comunidad LGTBIQ. O sea, son personas que pueden ir, las personas del colectivo se van a atender ahí con una médica, un médico que entienda sobre hormonización y que también tenga real empatía con el trato con personas del colectivo, ¿no? Y este consultorio, por ejemplo, funciona en Chivilcoy, que es el que yo conocí, donde me empezó a hormonizar, donde ahí hay una enfermera trans, que es la que organiza todo, hay un médico que es un genio, que es el que nos hormoniza, y después hay psicólogas, asistentes sociales y demás, que abarcan como tiene que ser al paciente de una manera holística. No somos nada más un dolor de cabeza o un dolor de espalda. Somos un conjunto. Y eso se intenta hacer desde los consultorios amigables, ¿no? Son consultorios para el colectivo. En octubre logré que se apruebe la ordenanza acá en Giles y empezó a funcionar este consultorio acá hace un par de meses, donde hay una doctora que no es de acá, que es una genia, la verdad, que nos atiende muy bien, que ya consiguió que nos bajen las hormonas para poder hormonizarnos acá y no tener que viajar, donde también hace seguimientos de análisis de sangre. Bueno, la idea era que yo trabaje como enfermero en ese consultorio, pero obviamente a mí no me quieren funcionando por ahora en el ámbito municipal, así que la comunidad lo quería así, pero las cabezas que manejan esto no. Entonces hay una enfermera que trabaja, pero los chicos siguen viniendo a mi casa a hacer el tratamiento, porque no se sienten cómodos con otro enfermero, es así. Entonces acá ya funciona ese consultorio amigable y igual hay compañeras que todavía no se animan a ir porque tienen miedo a ese rechazo, ¿no? Han ido tantas veces a hacerse ver a una salita, lo que sea, que ya no quieren saber nada. Entonces
yo estoy, dale, andá, que hay que hacer análisis, dale, que la médica es recopada, pero bueno, tantos años, ¿no?, de exclusión logran esto, ¿no? Como una frustración, donde hay que ir a buscarlos a las casas, a veces hay que llamarlos, decir, che, mirá, andá, llevar los análisis, pero bueno, es parte, ¿no?, del laburo. Yo soy enfermero, el enfermero trabaja también de manera comunitaria, entonces yo con mi vocación lo hago. Si no fuera un enfermero trans, lo haría igual, porque mi trabajo me lleva a hacer eso también, ¿no? El andarle encima a los pacientes. Yo soy así, muy de estarles encima. Fede, te hago dos preguntas también que están acá. Una de Paula, que dice, se pregunta si los tratamientos de hormonización tienen algún tipo de cobertura en hospitales o prepagas, que eso no sabemos. Y después Ale también pregunta, espera que ahí no la puedo... ¿Cómo se podría lograr que el colectivo trans pueda ser atendido por las obras sociales? Pregunta. Dale, gracias, Ale. Sí, por la ley de identidad de género, todas las prepagas y todo el Estado, digamos, se tiene que hacer cargo del tratamiento hormonal de las chicas. Las prepagas aceptan personas trans. Yo tengo, como soy monotributista, tengo una obra social que me cubre todo al 100%. Las hormonas, me cubrió mi cirugía, todo me lo cubrió. Que es el ladrillero, funciona muy bien. Funciona mejor que IOMA, por ejemplo, acá. Y por ejemplo, yo he tenido IOMA me cubría un porcentaje, pero con un recurso de amparo me cubría al 100%. Y después sí, el Estado te tiene que garantizar el acceso a las hormonas, y por eso estos consultorios amigables son los que reciben las hormonas y los que las reparten y aplican, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado que muchas compañeras se automedican y por el miedo, ¿no?, a ir o no conseguir las hormonas, y las consiguen capaz porque otra amiga se las consiguió o porque ella las consiguió y se las prestó, y en realidad cada cuerpo es único y depende de cada organismo, es el nivel hormonal que tenés que colocarte o los inhibidores hormonales. O sea, no es joda, porque las hormonas, así como producen cambios que a nosotros nos encantan, también pueden dañar muchas otras cosas, entonces hay que controlarse. Entonces, lo que hacen estos consultores amigables es eso, ¿no? Eh, eh, que las hormonas no nos dañen los órganos o no nos traigan efectos adversos. Y eso hace esta doctora, por ejemplo, de acá. Pero sí, legalmente el tratamiento tiene que ser gratuito, y si tenés una prepaga, la obra social, digamos, te la tiene que garantizar. Sí. Ale, yo no termino de entender tu pregunta, igual porque justamente Ale preguntaba las obras sociales, que la respuesta que vos estás diciendo que sí, que depende, y que, bueno, vos ahí perfectamente lo respondiste. Después vos preguntás, Ale, si dice, pero ¿cómo lograr que funcionen como consultores amigables? A mí, a ver, escuchándote, Fede, entiendo, bueno, vos un poco la respuesta la diste, ¿no? Es decir, hay que salir a buscar a la comunidad. Sí, y bueno, yo presenté el proyecto en el Consejo Deliberante del consultorio amigable para que se apruebe la ordenanza de que exista el consultorio amigable. Entonces se aprobó por unanimidad, y de ahí se ejecuta la acción, es decir, se empezó a organizar este consultorio. Mi primer paso fue ir al Consejo Deliberante y presentar ese proyecto del consultorio amigable, y a partir de esa aprobación no le queda otra al municipio que crear el espacio. Ah, perfecto, Es perfecto. así. Ale, si querés agarrar el micrófono y hacer tu pregunta por si no te interpretamos. Hola, perdón, estoy en la calle. Yo trabajo en una obra social, o sea, desde el punto de vista técnico y legal, los atienden al colectivo trans. El problema es que no está, es difícil encontrar la parte de funcionamiento humano. Por ahí hay un solo especialista en endocrinología y lo mandan a otro, entonces no sabe atenderlos. El tema es que hay dificultades para que se logre un funcionamiento que la persona que se va a atender no pierda el tiempo, ni le haga gastos a la obra social porque está mal derivada. Exacto. Eso sí. Exacto. Es necesario. Me interesaría el tema eso del proyecto que presentaste, como para ir y presentarlo yo en donde laburo. Bien, yo después, si querés, te dejo mi número y te Genial. lo paso por WhatsApp. Genial, buenísimo. Te mando el modelo y a ese mismo lo puedes presentar con el nombre de la otra ciudad.
es más fácil. Buenísimo, buenísimo. No hay Gracias. problema. No, a vos. Y además vos pensás, a mí me pasó que hace unos meses me tuve que operar, ¿no? Y yo cuando me adherí a la obra social no dije que era un hombre trans, me adherí como Federico Ciberra, punto. Y claro, cuando yo mandé la orden de que me tenía que sacar ovarios y trompas, ¿viste? Han dicho, recalculando, entonces tardé como 3 meses en lograr que se me autorice la cirugía, pero una vez yo llamé y expliqué, y además esa obra social estaba como adherida, no sé cómo se dice, a la ley del cupo, a la ley de identidad de género. Entonces yo le expliqué que a partir de esa ley, ellos tenían que garantizarme la autorización de la cirugía. Entonces ahí cuando entendieron, fue como todo un poquito más llevadero. Pues claro, Federico Ciberra y le mandás orden para una extracción de ovarios y útero, y viste, se quedaron como, no entendían nada. Pero yo creo que todo se puede lograr dialogando principalmente. Eh, Porque si yo llamaba, yo exijo y quiero, y no, así no iba a lograr nada. Sí, explicando desde mi lugar y ahí sí se puede lograr muchas cosas. Visibilizando, es así, no hay otra. Igual también escuchándote, Ale, ahora, bueno, ahora que fue mucho más claro cuando te escuché, dándote la palabra, también está el tema es decir, está por un lado de los consultorios, pero también, a ver si lo percibían, el tema de encontrar las personas adecuadas también y formadas para que lo puedan llevar adelante, ¿no? Porque Fede estaba contando de esta médica, esta doctora que lo lleva adelante, pero que evidentemente tiene como mucho conocimiento, es especialista en el tema. Entonces también evitable lo que vos planteabas de, bueno, una mala derivación, ¿no? Entonces, cómo se requiere de ese personal previamente capacitado y empático también, ¿no? Porque tenés dos problemas, tiene que ver con el conocimiento y tiene que ver con la empatía, y un tercer problema, que tiene que ver con la frustración del mismo colectivo, ¿no? Exacto. Es decir, para que funcione en la salita también la gente tiene que ir. Totalmente. Y si la gente no va, no tiene que ver con la salita a veces, o con una falta de intencionalidad del colectivo, tiene que ver con, digamos, con una gran deuda que se tiene con el colectivo para hacerla sentir de verdad incluida. Las instituciones expulsan demasiado. Exacto. Yo Claro, hago de nexo con una empresa que contrata personal trans y es muy difícil porque es todo problemático. Es todo problemático. Pero bueno. Ahí también está, y Fede, cuando te tomo como ejemplo por esta historia que vos estabas contando, ¿no? También de esta compañera que habían contratado también en otro espacio y que que habían contratado en el municipio y que duró tan poco, la importancia de la capacitación, ¿no? Digo, a ella o él o ella, hay que acompañarlos en esto que vos bien decías, es decir, en sus primeras, lo que a veces es su primera experiencia, pero también cuando tenemos que capacitarnos todos aquellos que tenemos que generar este nuevo vínculo para hacer de ese entorno un entorno inclusivo. Digo, no depende del otro, o de la otra persona, depende de nosotros también qué hacemos y cómo lo respetamos y cómo cambiamos nuestra manera de hablar, esto que vos contabas de la enfermera también, de ese caso, es decir, cómo tenemos que aprender y asumir ese desafío de ser de la infancia un mejor espacio. Por ejemplo, que te larguen, por ejemplo, como pasó esta compañera, que la largaron a un geriátrico lleno de gente, porque es mucha la cantidad de empleados que hay, es como que te larguen a la selva, porque si esas personas no tienen ni idea de lo que es identidad de género, y tratan a las mujeres trans como travestis, que más allá de que es una identidad y demás, pero entendiendo la intención, obviamente que si no hay un acompañamiento no va a funcionar. Porque ¿quién va a aguantar en un lugar así? Es lo mismo que cualquier persona así, se entra a trabajar y estén todo el día, ¿y cómo está tu vagina? ¿Y cómo es tu vagina? ¿Y vos usás tu vagina? Y nadie va a aguantar, ¿entendés? Entonces, si están todo el tiempo preguntándote si la tenés grande, si la tenés chica, y después los problemáticos somos nosotros, cuando en realidad no hay un acompañamiento real. Para mí lo ideal es cuando vos, persona trans, te toman en un laburo, es empezar siempre en un laburo, en un lugar medio chico, ¿no? De pocas personas, donde vos vayas primero aprendiendo a relacionarte, porque no es lo mismo la relación laboral en la ruta, que te encontrás con cualquier cosa, ¿no? Con los clientes o como se les quiera decir,
a un lugar, ¿no? Como por ejemplo el geriátrico, que está lleno de gente, con todas sus ideas, y cada uno con sus ideas y demás, y antigüedad, porque claro, a veces hay personas que están 20 años y se creen que porque están hace 20 años ahí, vos sos lo más pichi de lo más pichi y tenés que hacer lo que ellos te dicen y nada más. Entonces, para mí lo ideal también es eso, ¿no? Arrancar siempre en lugares un poco más cuidados, en entornos que vos sabés que va a ser más cómodo, y después sí, progresivamente, largarse en lugares de más cantidad de personas. Y a veces te dicen, pero eso es discriminar. No, en realidad no es discriminar. Cada persona es única, cada persona tiene una vivencia y hace lo que puede con lo que tiene. Entonces, si yo la meto en ese lugar sin un acompañamiento, no va a funcionar. Es así, no, es 2 más 2 es 4. No, no hay otra. Y eso es lo que pasó. Y que encima Ahí, después, sí, no, decilo, termina tu expresión, ¿eh? no, y que después a esta compañera, la coordinadora de esta área de género, ¿no? Que era con la que hay que hablar, nos dijo que el problema seguro era de ella y que tenía que ir a un psiquiatra. Entonces ahí te das cuenta que ya si la cabeza de un área de género piensa de esta manera, cómo va a ser que funcione en un ambiente laboral el cupo? O sea, no va a funcionar. Porque ya si la cabeza del área de género piensa de esa manera, no vamos, o sea, yo ya cuando entró la compañera, yo ya dije, esto no funciona. ¿Sabés Y así qué? fue. Me hiciste acordar, aviso, hay un mensaje de Eva que ahora te lo vamos a leer, y está Agostina que quiere tomar la palabra, así que sé que nos pasamos unos minutos, pero ahí a vos te la damos la palabra. Pero me hiciste acordar también un caso de una organización que nos tocó también trabajar, y donde justamente a la mujer trans la habían puesto como recepcionista, pero era un puesto donde continuamente tenía que atender el teléfono, ¿no? No era recepcionista, sino que se atendía, eran socios que llamaban continuamente. Ella como mujer trans, haciendo todo su proceso de transformación, la voz no la es decir, era una voz muy grave la que tenía. Claro. Entonces, una de las cosas que más le dolía en su ejercicio de su trabajo era el que continuamente le decían de él, ¿no? Por más que ella pudiera decir, porque bueno, ella entendía el porqué, es decir, escucha mi voz y me tratan de él, pero como qué difícil cuando uno está, es decir, no es que está pasando por la transición, ya transicionó, ya sabe quién es tu identidad, pero es una identidad que todo el tiempo la tenés que estar Reafirmando. exactamente, esa es la palabra. Tenés que estar reafirmando que un trabajo tan simple como atender el teléfono se te vuelve complicado justamente porque no hay ninguna mala intención de parte de los otros, porque no es que la Claro. ven, ¿no? Claro, Pero claro. bueno, continuamente igual, nada, me hiciste acordar de esto. Leo mensaje de Eva y Agos, ahí te doy la palabra. Eva dice, bueno, te agradece por compartir tu experiencia, dice, cuando hablas de difundir los espacios, recordé a Loana en una entrevista diciéndole a las trabas que se apropien de la ley y se acerquen a los servicios de salud. Después también dice, por otro lado, trabaja en el Estado, se están haciendo capacitaciones para la inclusión de las personas trans, para las personas sin Bien. las que van a trabajar. Perfecto. Eva, Agos, ¿vos querías decir algo? Hola, bueno, a ver, ahí está, estoy yo acá. Bueno, soy Agostina, disculpen mi cara que estoy media mal. Bueno, yo me autopercibo como travesti, estoy trabajando en Newsen ya hace 3 meses, y bueno, creo que es una empresa enorme, con muchísima cantidad de gente, en plantas, en oficinas, y creo que es un proceso que tiene que ir de a poco, ¿no? Como dice Fede, pero tampoco es como... estamos en otra realidad. La realidad es que las personas trans y travestis son echadas de sus casas entre los 11 y los 18 años. El 80% está en situación de prostitución y no tienen estudios, no pueden acceder a la salud, no tienen una vivienda. Entonces es muy importante celebrar, ¿no?, que hoy tenemos una ley de cupo laboral travesti trans, y acompañarlo como personas travestis y trans, acompañarlo, difundirlo, visibilizarlo, para que, bueno, nos den ese lugar. Y tenemos que ganar ese lugar, nos tenemos que apropiar de esa ley. Como dice Luana, como dice Diana, como Marlene, y como todas las activistas y referentas que lucharon porque hoy podamos gozar de estos derechos, ¿no? Entonces, nada, creo que oportunidades hay en un montón de lugares, es cuestión de cargar la mochila y juntar a todos y todas nuestras compañeras y compañeros y luchar en conjunto para ganarnos ese lugar.
Agos, gracias por compartir tu pedacito de historia. Sí me parece importante para acá recalcar, nosotros dentro de Grow siempre el enfoque que tenemos es desde la responsabilidad institucional más que individual, ¿no? Donde lo que estamos buscando nosotras, por lo menos desde nuestra organización, es decir, lograr que las instituciones sean las que dan esas oportunidades, ¿no? Porque entendemos, por ejemplo, en el caso de las personas trans y travestis, hoy las historias que nos están compartiendo ustedes, es que ya de por sí ustedes le ponen mucha energía a reafirmar quiénes son ustedes, para encima ponerse otra mochila que es apropiarse las oportunidades. Es decir, como me parece interesante también como el llamado a todos los que estamos acá, desde cada uno de nuestros lugares, a ver qué es lo que podemos hacer para hacer que esto sea mejor, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros para que esas oportunidades sean reales, para que esos trabajos a los cuales se acercan sean realmente inclusivos, ¿no? Y mi responsabilidad, por lo menos o nuestra de Grow, es decir, ese proceso no puede ser lento cuando una institución elige contratar a una persona trans travesti. No puede, no tiene, es decir, ¿por qué? Porque esa persona está trabajando hoy, ¿no? Y la tiene que pasar bien hoy, no puede bancarse el tiempo en que aprendemos nosotros digo nosotros porque, bueno, también soy cis, no tengo otras experiencias cercanas como para decir, bueno, como Fede, cuando creo que hablábamos antes, ¿no? Cada uno desde qué lugar habla. Entonces entendemos que no es un tema que nos atraviese nuestro cuerpo y por lo tanto nada, lo podemos hablar de manera teórica, pero no somos las personas en primera persona, no podemos decirlo en primera persona, ¿no? Pero digo, así como ustedes le hablan al colectivo para que se apropien esas oportunidades, nosotros tenemos que hablar a las instituciones para que se hagan responsables y aquellos líderes que hagan de estas una realidad, ¿no? Para no dejarlo en esas espaldas que ya cargan con un montón. Hay otra pregunta más, que ya sé que estamos pasados, así que Fede, avisanos si la podés tomar o no, Sí. con total libertad. Dice, pensando en cuestiones específicas del trabajo en la salud, la pregunta la hace Ignacio, si encontrás alguna particularidad trabajando en este campo en relación a otros espacios en los que trabajaste. Por ejemplo, sí, es totalmente diferente. Laburar en un hospital, laburar en la calle es totalmente diferente. Una, porque yo me manejo mis tiempos, por suerte, y además porque es increíble lo que me busca la gente, realmente, es increíble. Yo, en todos estos años de laburo, ahora yo me largué solo, que laburo para obras sociales y demás, logré tener, me siento cómodo y me siento feliz con mi trabajo y orgulloso. Que tal vez en el hospital eso yo no lo sentía porque hay mucha competencia. De por sí que los lugares grandes de laburo son recontra competitivos, ¿viste? Es como, entonces la diferencia es abismal porque constantemente la gente me está reconociendo. La gente me quiere mucho, me llena de regalos, me manda mensajes, se acuerdan de mis cumpleaños. Es como que yo no lo cambiaría por nada, al laburo que hoy yo tengo, y porque además yo hago un laburo muy social. Estoy siempre ayudando al otro, no solo a las personas trans. Le falta un medicamento a alguien, yo enseguida hago una red y se consigue, y es un laburo que hoy en día me hace feliz, muy feliz. Entonces, eso es lo importante, que yo pude obtener o lograr el espacio que yo quería tener en Giles, ¿no? De esa manera. Pero respondiendo a lo de Agustina también, es, bueno, felicitarla por su voz, por haber hablado. Comparto lo de que hay que unirnos y demás, pero creo que ya bastante cargamos nosotros como para también cargar con la voluntad de las instituciones. Nosotros le podemos poner el cuerpo, yo exijo, peleo, pero si del otro lado no hay una real empatía y disposición, lamentablemente nunca vamos a llegar a nada. Yo festejo la ley, la refestejé, pero si no hay personas que a la cabeza de esa ley para que se cumplan, ¿no? Que tengan el poder de que se cumpla, vamos a estar todavía escondidos, como tantos años venimos estándolo, ¿no? Escondidos. Bueno, te súper agradecemos, Fede, por tu tiempo, por compartir tu historia. Bueno, todos los que estuvieron acá y se quedaron, como saben, vamos a compartir el video, va a estar también cargado en nuestra red de YouTube.
creo que todos terminamos muy emocionados, de escucharte a vos y también de escucharla a vos ahora ahí, porque es esto, es ponerle cara a una problemática que en general, una situación que todos hablamos en teoría, bueno, no, estos son historias reales, así que te súper agradecemos. Bueno, nos estamos viendo y ya saben, cualquier otro tema que les parezca interesante nos hacen saber. Fede, Ale, después los ponemos en contacto, los compartimos sus mails y sus teléfonos para que, bueno, no el teléfono Ale porque no tenemos el tuyo, pero sí tenemos su mail, así que hacemos esa conexión. Y bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias a todos también por escucharme. Gracias, Fede, gracias a todos. Chao. Nos vemos la próxima.